Estamos con la carta del apóstol Pedro. Ya vamos llegando al versículo 10, hermano. Yo estaba sentado anoche y miraba y leía la carta otra vez y decía, pero es que ya tenemos varios domingos, pero ya vamos en el 10, digo yo. Y de repente medio cruzaba las páginas y decía, nos vamos a llevar unos 3 años quizás, ¿verdad? O la vamos a ir a terminar al cielo, no sé. O allá va a estar Pedro, ¿verdad?, que nos dé las charlas personalizadas. Pero qué confortante, hermanos, es saber que la Escritura nos llena de esperanza. Y de hecho algo de eso vamos a compartir hoy. Hemos 3 domingos hablado de las pruebas, de las tentaciones y cómo Dios tiene el control y cómo no son eternas y cómo van a pasar y todo. Pero qué hermoso es saber que lo que hemos creído es real. Y eso es lo que vamos a compartir esta mañana. Buenas nuevas que dan seguridad. Primera de Pedro, capítulo 1, a partir del verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Gracias, Padre, por tu palabra esta mañana. Porque eres un Dios bueno. Porque a pesar, Señor, de nuestras fallas, porque a pesar de nuestras faltas, porque a pesar de nuestros pecados, tú nos has amado con amor eterno. Y nos has dado la oportunidad de que poco a poco, Señor, vayamos cambiando, vayamos dejando aquello que no te agrada, porque nos has dado la oportunidad, has tenido paciencia con nosotros, Padre. Que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Gracias por este día, Señor, no solo por la vida, sino por el privilegio de poder juntos alabarte, por el privilegio de ser tus hijos y por el regalo maravilloso de la salvación, porque tenemos esa confianza y esa seguridad que un día estaremos en tu presencia, Señor. Y eso es todo para nosotros. Gracias, porque mientras ese momento llega, tienes el cuidado de tus hijos. Por mis hermanos que han tenido que salir, algunos todos los días a trabajar y han regresado a sus casas. Por aquellos que durante toda la semana están fuera y han regresado a sus casas, Señor. Has tenido ese cuidado, Padre. Por la provisión que nos has dado, el alimento que no ha faltado en nuestra mesa, el techo. Porque ha sobrado en la salud de muchos de nosotros y está sobrando en la salud de muchos de nosotros, Padre. Porque ha sobrado en la salud de muchos de nuestros familiares de nuestros hermanos acá, que durante esta semana algunos han tenido complicaciones, incluso han estado hospitalizados. Porque está sobrando en aquellos hermanos nuestros que están con esos procesos difíciles, Padre, viajando todo el día al hospital. Pero ahí está sobrando, Señor, con tu mano poderosa. Porque está sobrando en aquellos diagnósticos que han sido dados
Pero tú, Señor, estás sobre todo esto y tienes el control de todo esto. Oramos por las familias que están pasando situaciones difíciles en su contexto. Tú conoces estas situaciones, Padre. Oramos para que puedan salir adelante. Pero sobre todo, Padre, oramos para que nuestra fe no sea quebrantada, no sea quebrada, Señor. Aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta el deseo en cada uno de nosotros de buscarte, Padre, a través de la oración, a través de meditar tu palabra. Aumenta en nosotros, Señor, el deseo de honrarte, de mostrarle al mundo de que somos tus hijos. Aumenta el deseo, Padre, de congregarnos. Y ahora, Señor, que vamos a compartir a otros a través de la oración, orar por ellos. Obra, Señor, en las vidas y los corazones de aquellos familiares y amigos nuestros que no han dado ese paso. Ten misericordia, Padre. Que seamos esa iglesia que se enorgullece, Señor, de ser parte del reino de los cielos. Mientras acá en la tierra oramos, Padre, por todos aquellos que siguen siendo usados para compartir tu palabra. Hoy, esta mañana, posiblemente templos, esquinas, casas, parques, buses, todos aquellos, Padre, que tú estás usando para que estas buenas nuevas de esperanza lleguen. Oramos, Señor, porque tu reino se ha extendido en este lugar. Porque la iglesia, Padre, te refleje a Cristo. Porque cada día nos preparemos para encontrarnos contigo. Oramos, Señor, por nuestros líderes. Oramos, Padre, por nuestro país, nuestros gobernantes, por las situaciones de conflicto. Tantas situaciones, Padre, que se dan en el mundo. Tantas cosas que estamos viendo que nos anuncian que tú estás pronto a llevar tu iglesia. Ayúdanos a entender y a ser sensibles, Padre, a tu palabra. A tu palabra que es fiel. A tu palabra, Señor, que es verdadera. Y gracias por todo lo que haces en nuestra vida, Señor. Háblanos esta mañana. Háblanos, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Esto de la intención de Dios de buscar al hombre y de tener una relación cercana con él no es algo nuevo. De hecho, cuando usted lee, se va a dar cuenta que a pesar de la necedad y del pecado del hombre, Dios siempre buscó acercarse a él. Dios siempre buscó la manera a través de los tiempos, de las generaciones, de acercarse al hombre. Y esto viene Pedro y lo toma para animar el corazón de los hermanos y de aquellos que en algún momento, porque de hecho el capítulo 1 tiene que ver con esto, hay aquellos que están luchando con ciertas situaciones. Por eso es que domingos atrás hablamos de la prueba, hablamos de la tentación, porque la lucha, hermanos, es de todos los días.
de todos los días. Entonces viene Pedro y le dice, miren hermanos, lo bueno es que en situaciones como esta nosotros tenemos esa seguridad hermosa de la gracia, de la salvación que el Señor nos ha dado, porque esto no es nuevo. Esto es desde el comienzo de los tiempos. Por eso es que Pedro les escribe a los hermanos y les dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. O sea, ya había una intención de ir dando a conocer el deseo del corazón de Dios. De hecho, Dios siempre buscó la forma de revelarse a la humanidad, dejar ver el propósito de su corazón y el deseo de salvar a los hombres. Siempre, desde el comienzo, todo gira en esa dirección. Deuteronomios capítulo 18, verso 18. Moisés era un gran hombre, pero ya estaba a punto de terminar la carrera que el Señor le había puesto por delante, y dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mandare. Este versículo es ha sido como un tanto comentado de manera profunda, el hecho de que en algún momento se cree que es la revelación, de hecho sí, de Jesús, pero también la revelación de aquellos, porque estas son las aplicaciones, de que a través de la historia Dios usaría para comunicarse con el pueblo. Recuerde que esa era la función de los profetas, trasladarle al pueblo la voluntad de Dios, comunicarle al pueblo lo que Dios deseaba. Y en alguna medida comienza también a revelar a aquel que declararía la voluntad del Padre. Entonces, por eso es que muchos direccionan este pasaje también al mismo Jesucristo. O sea, el plan de redención, bueno, nosotros comenzamos a verlo desde Génesis, ¿verdad? Cuando el Señor le da la maldición a la serpiente. Ella te va a herir en el calcañal, pero tu simiente la va a golpear, a herir en la cabeza. Empezamos a ver la revelación y el propósito del Señor a través de toda la Escritura. Jeremías capítulo 25, la primera parte del versículo 4. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar. Dios buscando relacionarse con nosotros. A mí me anima y me llena en gran manera cuando uno viaja por la Escritura y de repente se da cuenta que el amor de Dios para nosotros ha sido desde siempre. Y hay un momento en que es expresado de esa manera, con amor eterno te he amado. Dice que nosotros estábamos contemplados desde antes de la fundación del mundo. Hay un momento en que el salmista dice, si ya me conocías desde antes de ser concebido. Entonces, hermanos, el Señor siempre ha tenido ese amor para la humanidad. Pero no se ha quedado ahí, sino que ha tratado de expresarlo, ha tratado de revelarlo. Y eso a nosotros nos da confianza, nos da seguridad. Porque no solamente eso, cada uno de los hombres que Dios usó anunciaron la voluntad de Dios. Y en especial la revelación del plan de redención. Póngase a pensar usted por un momento, ¿qué sería de nosotros si Cristo no hubiese tomado nuestro lugar? ¿Qué sería de nosotros? A mí me gustan mucho esas series así como de detectives y de investigación y todo. Hay algunas ahí
curiosas, ¿verdad? Y usted sabe que cuando alguien es condenado, tiene que cumplir su condena. En el mejor de los casos podría ser una condena de por vida. Pero hay países, por ejemplo, que tienen la práctica de la pena de muerte. Y el que es condenado muere. Aunque, no sé si todavía lo hacen en algunos países de Asia, pero si usted es curioso, lea un poco. No sé todavía si tendrán esa práctica de que cuando alguien era condenado a muerte, si esta persona tenía sus posibilidades, le pagaba a alguien. No sé, Ricardo, que está ahí más actualizado, eran prácticas en algunos países de Asia. No sé si todavía se podrá hacer, ¿verdad? Pero hubo un tiempo que sí. Lo condenaban a muerte y entonces venía y llamaba por ahí a alguno de los trabajadores: mira, ya me condenaron a muerte, te voy a dar $200,000, ¿verdad? Ya tu familia tiene la vida resuelta, pero vos ocupá mi lugar, ¿verdad? Pero el que es condenado y tiene que pagar. Nosotros, hermanos, desde el momento en que el pecado entró al hombre, fuimos condenados. De hecho, fuimos separados de la gracia de Dios. No teníamos, dice la Escritura, esperanza alguna. Ha de ser bien, no sé, lo que han de sentir aquellos, porque cuando alguien es condenado a muerte, empieza a contar los días, ¿verdad? Sea de la forma en que lo vayan a ejecutar. A través de la historia han habido muchas formas de ejecución. Fusilamiento, horca. Yo creo que el fusilamiento incluso se practicó acá, ¿verdad, Ricardo? Ajá, imagínense, vaya, ya los agarramos a ustedes insurgentes, así que el otro domingo los vamos a fusilar. Ha de haber sido una semana para ellos, por muy fuerte que alguien se la lleve, ¿verdad? Estar parado allá frente al pabellón de la muerte. Pero a través de la historia han habido muchas formas en que se ha ejecutado esto. Ahora, imagínese usted el hecho de pensar, si no hubiéramos tenido ninguna oportunidad, aunque yo diría que si no hubiésemos tenido la oportunidad, creo que no estaríamos conscientes, fíjese. ¿Sabe por qué? Porque si solo sabemos de que somos pecadores, viviríamos no sé de qué manera, porque no hubiésemos conocido la gracia, si no hubiese habido un sacrificio perfecto, si no hubiese habido un mensaje de esperanza, si no hubiera habido nada, quién sabe cómo llevaríamos nuestra vida. Peor que los animales quizás. Y digo eso por el mismo relato que tenemos en ciertos contextos de la Escritura, porque esto de la depravación no crea que es algo nuevo. Eso de la depravación, de la inmoralidad, es desde los tiempos, desde el comienzo. Mire, ¿por qué cree que destruyó el Señor a Gomorra y a Sodoma y a Gomorra? No los destruyó porque eran buena gente, ¿verdad? La maldad, bueno, desde el diluvio. Yo me fui ya todavía más adelante. ¿Por qué vino el diluvio? Porque la maldad de los hombres había crecido de una manera tremenda. Ya no tenían control ni de sus cuerpos. O sea, había una depravación. O sea, eso no es nuevo lo que vemos ahora. Lo que pasa es que hoy ya se ha legalizado para muchos, ¿verdad? Y aparte de que hoy ya se está cumpliendo la Escritura, de que a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Es que allá es normal. No, no, no. El pecado, hermanos, nunca va a ser normal.
pueden legalizarlo, pero siempre será pecado. Puede legalizarse, pero siempre será pecado. Pero eso ha sido de todos los tiempos. Romanos capítulo 1. Léalo. Por cuanto no quisieron reconocer a Dios, dice Pablo, los entregó a esas pasiones. Ahí los dejó. Como le dice a uno muchas veces la mamá o el papá cuando no quiere hacer caso, ¿verdad? No sé si a usted le pasó. Hasta un dicho había antes. El que por su gusto muere, le decían a uno. Que lo entierren parado. Yo nunca he visto a nadie que lo entierren parado, ¿verdad? Pero era el dicho, como quien dice, si usted es burro, ¿verdad? Hay consecuencias. Pero gracias sean dadas a Dios, que tuvo misericordia de nosotros y que nos buscó. Esa es otra de las cosas. Mire, a uno le dicen, mire, busque al Señor. Sí, acérquese al Señor, pero el Señor ahí está. Todo el tiempo nos ha buscado. Todo el tiempo ha usado a hombres para revelarse y para hablarnos. Juan capítulo 1 versos 6 y 7. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para dar testimonio, por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Dios siempre va a usar. De hecho, hoy, en los tiempos de la gracia, ya no hay restricción. Todo aquel que se acerca es llamado para ser usado. ¿Se recuerdan ustedes del hermano Bo Talbert? Él siempre se paraba aquí y decía, levanten la mano todos los que son ministros. Porque todos, hermanos, aquí no hay excepción. O sea, nadie puede decir yo no puedo. Nadie. De hecho, por eso es que la Escritura es clara. Dice que fuimos hechos ministros de un nuevo pacto. Todos. Ese es un mandato. Ese no es un don. Ay, yo no tengo el don de evangelizar. Ese no es don. Ese es un mandato que hay que cumplir, pero solo lo cumplen y solo lo pueden cumplir y solo lo van a cumplir aquellos que recibieron ya la gracia. El que no. Oiga bien, el que no lo cumple, el que no lo hace, es porque la gracia no está en él. Porque nadie, hermanos, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, no es cuestión de que es que yo soy bien penoso, es que yo soy bien tímido, hermano. No. De gracia recibiste, y dice la Escritura. De gracia tenemos que dar. Entonces, hermanos, Dios a través de la historia de los tiempos usó hombres para revelarse. Hoy usa a su iglesia. Por eso decíamos hace un rato, no podemos decir que somos iglesia o llamarnos iglesia si no estamos cumpliendo el propósito de la iglesia. Si no solo llamémonos la bautista, ¿verdad? Y usted se reúne, sí, me reúne en un grupo y es iglesia. No, es la bautista. No, si decimos no, sí, voy a la primera iglesia bautista, entonces seamos iglesia. Si no, usted solo se reúne en el templo bautista. ¿Ya? Pero hay que ser iglesia. Dios va a seguir usando, así como usó para que nosotros tuviésemos esa confianza y seguridad. No es algo nuevo que la gente se inventó hace poco. A mí a veces me llama mucho la atención cómo es que surgen en algún momento nuevas doctrinas, nuevas corrientes, sin ningún contexto bíblico, sin ninguna historia bíblica, y la gente las cree. Hay muchas cosas que vemos en las iglesias, modas, ¿verdad? Que la gente las cree.
Como cuando pasó aquella ola, ¿verdad?, de la gente que votaban, ¿verdad? Yo eso nunca lo he encontrado en la iglesia. Nunca lo he encontrado en la historia bíblica, en el contexto bíblico. Nunca encontré a Jesús. No. Pero fue algo que la gente, wow, todos, ¿verdad? O a los que los agarraba la corriente. Sí, y empezaban. Hay un montón de videos ahí en YouTube que le van a dar risa porque hasta de burla han servido. O sea, hasta de burla sirven. Por eso es que muchos se burlan de los cristianos. Por las payasadas que salen haciendo. Yo nunca he visto eso, ¿verdad? El vómito santo, la escupida santa, el llanto santo, el baile santo, los domingos locos. Yo nunca he visto eso. No lo he encontrado en la escritura, hermanos. Pero esas cosas la gente, las toma y las cree y cree en ellas. Tenga cuidado. Por eso es que hay que leer la escritura. Pero es que ustedes se han quedado bien aburridos, hermano. No. Remoliné. Tenga cuidado, hermano. Porque el evangelio en el cual nosotros hemos creído, ese sí tiene un trasfondo, un contexto, una historia a través de la escritura. Pero esas cosas que vienen ahora como corrientes nuevas, no, hermanos, no. Eso viene de gente que quiere hacer lo que le gusta, satisfacer. Ahí está en la Biblia, lea. Ya llegamos a esos tiempos. Hombres amadores de sí mismos, que quieren que hasta una foto de ellos tengan en la casa. Es como que les diga, hermanos, les voy a dar una foto y la ponen en su casa, ¿oye? En la sala. Como que soy candidato al infierno, tal vez, haciendo eso. Hombres amadores de sí mismos. Pero la gente, hermanos, ha caído en eso. Ha caído en eso. Quieren quedar bien con todos. Hasta con el diablo, fíjense. Ese tipo de personas anda quedando bien con todos y con el diablo. Y da tristeza todo lo que le sacan. Pero ellos muchas veces lo justifican diciendo, que me critiquen. Pero Dios conoce mi corazón. No, hermanos. El evangelio que nosotros hemos recibido viene de siempre y es revelado a través de la palabra de Dios. Y decíamos por ahí un día de estos, mire, lo decíamos el jueves en el estudio bíblico, lo que pasa es que el estudio bíblico no a toda la gente le gusta. Ese es el problema. No les gusta. Ya no se diga la oración, les aburre, pero quieren estar toda la eternidad con el Señor. Pero les aburre, no les gusta. No sienten, es que el culto de oración, pastor, es bien aburrido, solo a orarse bien. Y no es lo que necesitamos, pues. Lea Hechos capítulo 2. O sea, a mí, por ejemplo, me encanta la alabanza, me encanta la música. Pero nunca lo voy a priorizar antes que la oración y que el estudio de la palabra. Porque en la música usted va a oír cualquier cosa. Tengan cuidado con lo que anda oyendo. Porque, no, hermano, si yo en una emisora cristiana oigo, sí, pero ahí salen un montón de corridos bélicos que no son cristianos. El cuchumbo, la que va a jalar del pelo a la hermana, la va a arrastrar.
Los del corridito que para machacarle la cabeza. ¿Dónde está que hay que machacarle la cabeza al diablo? O el Juan el bailador, no sé, ya llegó. Y yo, no, ya, pero es que ya lo adaptamos. El Espíritu Santo ya llegó. No, si ese es Juan el bailador, a él le hicieron esa canción. Tenga cuidado, hermano. Sergio, ya le cambié hasta nombre. Pero mire, la hermana Gloria bien se la podía. Sí, o sea, da tristeza cuando quieren hacer toda esa colazón del mundo. No, hermanos, Dios es un Dios celoso, es un Dios santo. Hermanos, Dios no comparte su gloria con nada, ni con nadie. No andemos nosotros queriendo embarrar la santidad de Dios con suciedad nuestra o de este mundo. Eso no, hermanos. Pero es lo que a la gente le gusta. Es lo que muchos quieren hacer. Por eso es que no les gusta el estudio de la palabra. Por eso es que no les gusta la oración. Cuando eso es lo que más debemos nosotros buscar y anhelar. Hechos capítulo 2 dice que esa iglesia, que para muchos de nosotros es el modelo perfecto de iglesia, dice que perseveraban unánimes juntos en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. No más. La adoración es resultado de nuestra relación con Dios, claro, pero también es un estilo de vida. No es solo andar cantando, ya llegó, ya llegó. No, no es solo cerrar los ojos y llorar. Esa es parte, pero las bases fundamentales de la iglesia y de la vida de todo cristiano, creyente, hombre o mujer que pertenece a la iglesia son la oración, la palabra y la comunión. Y la evangelización, porque era equivalente a recordar lo que Cristo había hecho al momento de que se sentaban a partir el pan. Esas son las bases fundamentales. Si no estamos viviendo eso, no estamos siendo iglesia. Dios siempre usó y va a seguir haciendo, va a seguir usando hombres hasta que el día que Él venga. El mensaje anunciado siempre va a invitar a los hombres a tener una experiencia personal de la gracia de Dios. Y vamos a partir de este versículo. 2 Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquí, hermanos, ya no se puede el hecho de decir, es que a mí así me criaron. Es que usted no sabe la vida que yo llevé. Es que los sufrimientos, es que las penas, es que tal cosa. ¿Sabe lo que sí? Yo sí sé. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Es que yo no puedo expresar lo que siento porque a mí toda la vida me trataron mal, dice la gente. Ay, es que mis traumas de la infancia, pues no ha nacido de nuevo. Si usted todavía está cargando sus traumas de la infancia, si usted todavía está resentido con gente que le hizo algo, porque eso pasa. Pasa, hermanos. Gente que llega al evangelio pero no se habla con el vecino porque hace 20 años se pelearon. Y llega al evangelio y sigue peleado con el vecino. Eso no es tener un nacer de nuevo. Pasa.
Pero no es así. Porque hay que partir de ahí. De modo que si alguno está en Cristo, se lo voy a parafrasear para que lo entienda. Si alguno recibe a Cristo, si alguno se encuentra con Cristo, si alguno acepta a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Y de ahí partimos. ¿Por qué? Porque este mensaje que nosotros compartimos, que recibimos, que está en la Biblia desde tiempos de tiempos, es eso. Son buenas nuevas. Es a tener una relación que comienza aquí, el día en que se recibe a Cristo, y no va a terminar nunca. Porque es para la eternidad. Nunca. No va a terminar nunca. Qué tremendo va a ser enfrentar el día del Señor, teniendo conocimiento, pero sin haber tenido arrepentimiento y cambio. Eso va a ser tremendo. Y va a pasar, hermanos, porque es una de las verdades y de las profecías bíblicas que no puedo cambiar yo. O sea, no puedo. En aquel día dice la Biblia, que es la palabra de Dios, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro, Y yo les diré, dice el Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad. El mensaje de esperanza, hermanos, es para todos, para que todos nos acerquemos, para que todos recibamos, pero sobre todo para que tengamos esperanza de la vida eterna, para que podamos estar conscientes que esta relación que se entabla con el Señor es para siempre. Este pasaje de Tito me encanta porque oiga lo que dice Tito capítulo 3 versos del 5 al 7, y con esto voy a ir cerrando. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y lo vuelven a poner, ¿por qué? Porque muchos hoy en día todavía se siguen enganchando a la gente de que si usted hace buenas obras va a llegar al cielo. Entonces la gente ahí anda haciendo buenas obras porque cree que va a llegar al cielo. Ya la Biblia lo dijo claramente, que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe y no sea como aquel hombre que no pudo salir justificado por la forma en que oraba. Ay, Señor, yo no soy como este. La gente que trata de ganar, según ellos, el cielo por obra, están haciendo lo mismo. Y entonces dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea que el recibir la gracia, el recibir a Cristo, conlleva, tiene implícito una transformación. Por eso es que sí, con el corazón hay que creer y confesar con la boca, pero con el corazón hay que creer. Si no hay cambio, nunca hubo encuentro. Si no hay cambio, nunca fue y nunca ha sido una relación genuina y real con Dios. Porque aquí lo dice claramente.
va implícito. Tiene que verse. El cual, dice, derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Qué hermoso, hermanos. Situaciones difíciles todos los días. Situaciones que vamos a enfrentar posiblemente todos los días. Enfermedades todos los días, posiblemente. Aunque algunos ya aprendimos a vivir con ellas a la par, ¿verdad? Por ratito nos les escapamos. Pero ahí andan, ¿verdad? Siempre, mientras estemos aquí. Pero el regalo de la gracia y la salvación, ese no va a ser de todos los días. Ese es para siempre. Lo sustenta la palabra del Señor a través de los tiempos y a través de los tiempos. Es real, es verdadero, pero sobre todo tiene un impacto. Ese regalo que hemos recibido tiene un impacto en la vida del ser humano. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poner nuestra mirada más allá de lo que aquí vemos y a recordar que somos la iglesia y vivamos entonces como la iglesia, esa iglesia que Dios espera que seamos. Él va a venir por una iglesia, hermanos, ya usted lo dijo, sin mancha y sin arruga. Gracias, Señor, por tu palabra esta mañana, porque eres un Dios bueno, porque eres un Dios misericordioso, porque nos has amado con amor eterno, porque tus propósitos hemos estado contemplados desde antes de la fundación del mundo. Y gracias, Padre, porque nos hablas y nos sigues hablando. Ayúdanos, Padre, a vivir como la iglesia, esa iglesia que tú esperas que seamos, Señor. Oramos por aquellos que han de ser puestos en esas listas. Y oramos para que tú, Señor, añadas a tu iglesia a aquellos que han de ser salvos. Ponemos esta semana en tus manos, Padre, y todo lo que hagamos en el transcurso del día. Y gracias, Señor, por habernos hecho tus hijos. Y gracias por darnos paz y seguridad y tranquilidad en nuestras vidas, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.